después de la muerte y las posiciones van a depender, la forma como nosotros miramos el tema de la muerte va a depender de nuestra cultura, ya de nuestra cultura religiosa también. Porque si uno le pregunta, por ejemplo, a un católico, el católico le va a decir, mira, que va a creer en el limbo, en el purgatorio, ¿cierto? En el infierno, en el cielo, ya va a creer. Si preguntamos a hermanos cristianos, evangélicos, va a haber una postura muy dividida también. Algunos pensarán de que cuando la persona muere, si fue un buen cristiano se va a ir al cielo y si fue una persona, digamos, impenitente se va a ir al infierno, ¿ya? Otros piensan de que en este minuto no hay infierno, no hay cielo tampoco. Lo importante aquí es qué es lo que nos dice la Escritura con respecto al tema de la muerte y la esperanza de aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es este proceso? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando la persona muere? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde queda? ¿Ya? ¿Va al cielo? ¿Va al infierno? Ciertamente que algunos comparten la idea de pensar de que hay un purgatorio también y hay un limbo, ¿cierto? Donde la gente se va perfeccionando, queda en un lugar ahí hasta que alguien los libere desde la tierra. Y todas son respetables en la medida que las personas han ido creciendo con esa cultura, ¿verdad? Porque nosotros crecemos con la cultura que nuestros padres nos han transmitido. Y si es una cultura espiritual, uno hereda eso. Y inevitablemente uno lo aprende así, ¿verdad? Pero hay que estudiar, como todas las cosas, cuál es el punto de vista del Señor. Y en eso queremos entrar en este momento. Así que voy a empezar a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó, dice, la función de compartir la pantalla. Si me ayuda el anfitrión. Mientras tanto, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a tener un momento de oración para buscar la presencia del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque tú, en tu infinito amor, Señor, nos dejas en tu palabra escritas tantas respuestas a tantas preguntas, tantas interrogantes que el ser humano tiene, Señor. Muchas gracias por eso, porque las cosas bases, lo que pertenece a la salvación, está todo claro. Hay cosas obviamente que no las sabemos, no las podemos, Señor, ni siquiera indagar, porque te pertenecen a ti. Tu palabra dice las cosas ocultas pertenecen a Jehová, sin embargo las reveladas para nosotros, para nuestros hijos también. Así que en base a las cosas reveladas con respecto al tema de la muerte, usted se ha pronunciado y queremos, Señor, conocer cuál es el pronunciamiento suyo con respecto a esto. Lo pedimos todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí espero que pueda, muy bien, gracias. Ahora sí que vamos a compartir pantalla. El tema es el fin de la muerte, mira qué cosa más interesante, ¿ya? Si hay algún fin que tal vez quisiéramos nosotros esperar, es que ojalá la muerte se termine, ¿cierto? Porque todos hemos sufrido los flagelos de la muerte, todos hemos perdido un ser querido, nos hemos tenido que enfrentar en algún momento a este flagelo tan terrible. Estoy tratando de agrandar mi pantalla, pero si me dan un poquito de paciencia, esto de ser hiperactivo, de repente uno aprieta más veces de lo que necesita. A ver. Se me quedó pegado el computador. Ya. El fin de la muerte. Ya, entonces vamos a ir entrando en este tema también. Está un poquito lento mi computador hoy día. Y acabamos de cambiar. Siempre ha sido un tema de interrogante este tema de la muerte. Hay una frase que habitualmente en los funerales, perdón, cuando uno tiene alguna dificultad, siempre suele aparecer esta frase. Todo tiene solución menos la muerte. ¿Será verdad? Es una frase muy popular. Se usa para dar esperanza a quienes están lidiando con un problema aparentemente sin solución. La muerte de un ser querido puede significar también la muerte de una persona en vida. Padres y madres que perdieron un hijo, compañeros de toda la vida separados repentinamente. Bueno, son algunos ejemplos de aquellas cuya vida suele volverse mucho más sombría y triste después del fallecimiento de alguien que amaban. ¿Quién no ha participado muchas veces de un funeral o tal vez ha tenido la experiencia de perder un ser querido también? ¿Ya?
Entonces, a todos de alguna manera nos ha tocado, nos ha golpeado este tema. Sin embargo, la Biblia contiene una revelación de Dios sobre el fin de la muerte. Si hay una solución para el irresoluble problema de la muerte, ya la palabra de Dios menciona que hay una solución. Un día, las personas ya no van a morir más. Qué tremendo es esto. Va a llegar el momento en que la gente ya no va a morir más. Y los que murieron volverán a vivir. Otra afirmación tremenda, ¿cierto? Las personas dejarán de morir y los que murieron en la esperanza de Cristo volverán a vivir. El Apocalipsis presenta una descripción maravillosa de la resurrección de los muertos y del fin de la muerte. Si ustedes se dan cuenta, todos tenemos nosotros en nuestro corazón, y ustedes me corrigen si no es así, entre paréntesis me gustaría que estuvieran sus Biblias por ahí, porque les voy a pedir que busquen algunos textos bíblicos, pero todos tenemos en nuestro corazón esta como idea de ojalá nunca morir. ¿Se han dado cuenta que el ser humano como que tiene inserto, digamos, intrínseco en su corazón el hecho de que su vida se prolongue en el tiempo? ¿Ya? Lo vemos en todas las culturas y en todos los tiempos. Antiguamente los faraones, ¿cierto? Los reyes trataban de hacerse inmortales a través de construcciones grandes, ¿cierto? De sus propias imágenes, ¿verdad? Todos buscando el perpetuar. ¿Ya? Es un problema que el ser humano enfrenta, ¿ya? Relacionado con cómo me gustaría perpetuarme en el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar un poquito hoy día con respecto a este tema. ¿Sobre qué cosa tiene el control Jesús? ¿Ya? El Señor tiene control. ¿Sobre qué cosas? Y el que vivo y estuve muerto, dice Apocalipsis 1:18, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades. ¿Qué piensan ustedes que es el Hades? A ver si alguien se atreve a responder después de haber estudiado. O que tenga una idea por lo menos de qué significa el Hades. ¿Hay alguien que tenga alguna idea del Hades? ¿Venía al infierno o no? ¿Ya? ¿Y sería sinónimo de qué? ¿De muerte? Ajá. Vamos a ir avanzando, miren. Tengo una imagen, ¿cierto?, de que mucha gente se imagina. Al contrario de lo que muchos piensan, la palabra Hades en este texto no tiene ninguna relación con la idea de un lugar donde los malos pasarán la eternidad en medio del fuego y el azufre. Cuando hablamos Hades y hablamos de infierno, la palabra infierno para muchos está relacionado con esto, un lugar de tormento eterno donde el fuego y el azufre permanecen consumiendo a las personas que en realidad nunca se consumen, sino que están constantemente quemándose, 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 quemándose por toda la eternidad. Ese es el concepto del infierno. Pero cuando la palabra Hades, ¿cierto?, está pronunciada en la Escritura, en ocasiones se ha traducido la palabra griega como infierno, ¿cierto? Pero Hades, contraparte griega del hebreo Seol, y Seol significa sepultura, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos del Hades, hablamos de la sepultura. Así el texto encuentra su plena expresión al presentar el hecho de que Jesús tiene las llaves de la muerte y la sepultura. ¿Ya? Entonces, Jesús tiene las llaves de la muerte y la sepultura, tiene las llaves del Hades, de la muerte y la sepultura. Esto lo hace capaz de abrirlas y llamar a los salvos a la vida eterna en ocasión de su venida. ¿De qué modo se describe la creación del hombre? Es importante entender estos conceptos básicos que aparecen acá, porque desde aquí es donde se interrumpe todo el plan de Dios con respecto a la vida y la muerte, ¿ya? Lo que Dios plantea con respecto a esto, ¿ya? Es por eso que también a veces implica estudiar un poquito el origen de las palabras, de dónde están traducidas, y el significado, digamos, en sus idiomas originales, ¿ya? Entonces, muchas veces se usa la palabra infierno pensando de que es un lugar de tormento eterno, donde nunca el fuego se va a apagar y la gente va a vivir eternamente quemándose ahí, ¿ya? Es muy complejo el tema, porque pensemos que Dios es un Dios justo, la justicia es parte de su carácter, ¿ya? Y si nosotros entendemos que Dios es un Dios justo, y aunque tú vivas 100, 200 años, ¿ya? Aunque te hayas hecho lo mal ese tiempo, ¿qué es ese tiempo comparado con la eternidad? Nada. Entonces, si tuviéramos que pasar una eternidad quemándonos, no le haría, digamos, honor al carácter del Señor, que Dios es un Dios justo y misericordioso dentro de él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto tiene que ver con la descripción, ¿cierto?, de cómo se crea el hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso aparece en Génesis 2:7, ¿verdad? Así aparece el relato de las Escrituras. ¿Ya? Dios forma al hombre del polvo de la tierra, hace un muñeco, ¿cierto? Pero el muñeco, ¿qué es lo que es? Sin el aliento de vida. Barro.
sigue siendo un muñeco de barro, ¿verdad? No hay vida, no hay un alma viviente allí. Pero cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida, aquí él dice fue un alma viviente o un ser viviente. Hay algunas traducciones que dicen y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Entonces, esta conjugación del barro con el aliento de vida hacen que una persona realmente sea un ser viviente o un alma viviente. Esto es súper importante para entender el proceso de la muerte, que es inverso, ¿ya? Entonces, el ser humano, de acuerdo con la Biblia, no tiene un alma, sino que es un alma viviente. Además de esto, el espíritu, aliento de vida, no es una entidad viva independiente del cuerpo. Esto tiene que ver con el dualismo. Recordemos que el pensamiento griego está muy entrelazado con el cristianismo, ¿ya? O más bien dicho, el cristianismo fue invadido por mucho pensamiento griego, y los griegos creían en esto, creían, digamos, en la separación de lo espiritual con lo material. Entonces ya aparece este tema del dualismo, pero no es el pensamiento hebreo. ¿Ya? El pensamiento hebreo muestra, ¿cierto?, de que el ser humano es una entidad inseparable, ¿ya? No es una entidad viva independiente del cuerpo, sino que equivale al don de la vida concedido por Dios para sus criaturas, porque el aliento es la señal vital de la existencia. Ese soplo de vida, aliento de vida, donde aparece, viene del origen de la palabra neuma, ya ahí donde viene la palabra neumático también, que tiene que ver con aire, ¿verdad? Entonces, lo que hace es soplar aire, neuma, ¿cierto? En este muñeco de barro. ¿Cuál es la condición humana según la Biblia entonces? Ezequiel 18:4. Vayan anotando, me imagino que ustedes tienen también el estudio, pero de todas maneras ahí dice, he aquí que todas las almas son mías. Esa es una afirmación de parte de Dios. Dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué va a ocurrir con ella? Morirá. ¿Ya? Entonces, todas las almas son de Dios. La del Padre, la del Hijo, y el que peque, muere. Esa es la sentencia del Señor. Eso es lo que el Señor manifiesta. Entonces, a ver, yo le voy a preguntar aquí, ¿cuál es la condición humana según la Biblia? ¿Quién está por ahí? Pablo. A ver si Pablo nos acompaña de acuerdo a lo que hemos visto aquí. Si no estás seguro, no importa, no te hagas ningún problema. Mira, la condición humana, según la Biblia, hay dos alternativas. El alma humana es inmortal, la primera, y el alma humana muere como consecuencia del pecado. ¿Qué piensas tú, Pablo? No sé si Pablo me está escuchando. Sí, sí, estoy escuchando. ¿Te atreves a dar una Es respuesta que o todavía no? recién dijo que el alma humana muere como consecuencia del pecado. Ok, ya. Entonces Pero sería, dime, no, eso. ¿sí? Bien. Eh, Vamos a volver atrás. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre es el alma del Hijo, el alma que pecare esa morirá. ¿Ya? Esa es la visión y ese es el planteamiento de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que Dios plantea en la Escritura, el alma humana muere como consecuencia del pecado. Esa es la posición de Dios. Ya recordemos que estamos estudiando cuál es la posición bíblica de este tema. ¿Ya? Dios creó a la humanidad para que fuera inmortal. Ese es el propósito de Dios, que ojalá la persona fuera inmortal. La muerte no estaba en el plan de Dios para el ser humano recién creado. Eso también debemos comprenderlo. Dios no pensó en crear seres humanos para que murieran. Eso no estaba en el propósito de Dios. Pero el pecado o la muerte la muerte es resultado del pecado, de la desobediencia del hombre. ¿Alguien tiene Génesis 2:17 por ahí que me ayude? ¿Quién me podría leer Génesis 2:17? Yo lo leo. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya, entonces estaba sentenciada ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería la consecuencia del ser humano si es que este hombre, digamos, desobedece? ¿Verdad? Como todos los seres humanos pecaron, todos se volvieron mortales. Eso aparece en Romanos 5:12. ¿Ya? El alma, palabra usada en la Biblia para referirse a un ser vivo, humano o animal, que aparece en Génesis 2:7, Levítico 11:46, muere como consecuencia del pecado. ¿Ya? Eso está en Ezequiel 18:20, y me parece que fue la cita anterior también acá. Ezequiel 18:4, busquemos Ezequiel 18:20.
Ayúdenme ahí. No sé si la hermana Ruth me puede ayudar con esa cita. Ezequiel 18:20. ¿Puede ser? No sé si la hermana Ruth me... 18:20. Así es, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ajá. Ezequiel 18. Entonces dice que el alma que pecare va a morir, ¿verdad? Y que el hijo no va a llevar, digamos, no va a pagar por los pecados del padre, que esa era una idea muy, muy recurrente en el pueblo de Israel también. Entonces el Señor desvirtúa esa idea y dice, mira, en realidad la pone en el lugar correcto. Cada uno va a ser responsable por sus actos. Yo no voy a ser responsable por los actos de mi padre. Mi padre será responsable por sus propios actos y yo por los míos, ¿ya? Y si él peca, morirá. Si yo peco, también moriré. Esa es la sentencia que hay sobre el pecado, ¿ya? Dice, sin embargo, el enemigo quiere hacer que las personas crean que tienen inmortalidad independiente de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 3:4? A ver si alguien me lo puede leer allí. Cristóbal Torres, ¿tienes tu Biblia ahí como para leer Génesis 3:4? Nicolás Torres. Nicolás Torres, perdón. Discúlpame, Nicolás. Te cambié el nombre. ¿Tienes una Biblia a mano, Nicolás? No, pero lo voy a buscar. Ya. Génesis 3:4. Génesis 3:4, ¿cierto? ¿Sí? Hay unas declaraciones que son interesantes porque son el origen de los pensamientos también, ya que hoy día han permeado el Evangelio. Es importante Ya, tener claro también eso. Génesis 3:4. 3:4. Ujú. Dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. ¿Qué es lo que replica el enemigo de Dios a través de la serpiente? Que ¿Le no va a está morir. diciendo que es mentira lo que le está diciendo Dios? Muchas gracias. Está diciendo que no va a morir y que es mentira en el fondo, ¿cierto? Que lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es el pronunciamiento de Dios? El alma que pecare morirá, ¿ya? Y lo mismo aparece en Génesis 2:17. Si ustedes extienden su mano al árbol del conocimiento del bien y el mal, morirás, ciertamente morirás, dice. Es cierto, ahí eso es lo que va a ocurrir. En cambio, el enemigo entra después, ¿cierto? Y le dice, no, eso no es lo que va a ocurrir. Tú no vas a morir, tú vas a adquirir un conocimiento superior, que Dios te lo está negando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen del pensamiento de la inmortalidad del alma? El Edén, allí, ¿cierto? Cuando Satanás pronuncia una mentira y le dice, no, no vas a morir. Dios dice, sí, vas a morir, y Satanás dice, no, no moriréis. Y ahí nace este tema esta es la raíz del pensamiento de la inmortalidad del alma, que la persona cuando muere en realidad no muere, se va al cielo, se va al infierno, al purgatorio, al limbo, no sé, pero la persona no muere. Ese es un pensamiento que puso Satanás ahí en el principio, no moriréis, ¿ya? ¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? Esto es interesante porque uno puede decir, claro, físicamente tú puedes morir, pero tu alma, tu espíritu no, ¿ya? Entonces, ¿pero qué dice la Escritura con respecto sobre sí mismos, sobre los que viven? Miren, Apocalipsis 25. ¿Quién puede leer esto? Alguien que pueda leer lo que está aquí en pantalla. Hay un Cristóbal allí, Cristóbal, que Sí. nos cuente. Yo lo leo. Listo, Dice, Cristóbal. porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Perfecto. Entonces, ¿qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? Nada. Dice, los muertos nada saben, ¿cierto? Ni tienen más recompensa, es decir, no hay más pago, no hay nada más que se le atribuya como culpa ni tampoco como recompensa, ¿cierto? Como a favor ni en contra. Hasta ahí llegó su historia. Ya, lo que hizo, será juzgado por lo que hizo.
¿ya? Pero dice, los muertos nada saben. Su memoria cae en el olvido. Si una persona no tiene memoria y cae en el olvido, porque esa persona está muerta, ¿cierto? No tiene conciencia. También perecen su amor, todas sus emociones, odio, envidia, ya nunca más, dice, tendrán parte en todo lo que hace abajo. Es decir, la persona no siente, está en estado de inconsciencia, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene ningún conocimiento de lo que está ocurriendo a su alrededor. Por lo tanto, esto es lo que menciona el Señor con respecto, digamos, a la muerte, ¿ya? Los muertos Pablo, nada saben, ¿sí? una pequeña corrección ahí con respecto al texto bíblico. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, por si acaso. Ya. ¿Ya? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Sí, muchas gracias, no es Apocalipsis, tienes razón. Estaba medio raro este texto, la verdad. Eclesiastés, ¿ya? Entonces, ahí en Eclesiastés aparece esta cita, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Por eso que también ahí mismo en Eclesiastés dice, mejor es perro vivo que león muerto. Y a continuación viene esto, ¿ya? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios muestra que los muertos nada saben. Entonces, ¿qué saben los muertos por sí mismos y sobre los que viven? ¿Los muertos están con Dios, conscientes y se comunican con los vivos? ¿Será que es verdad que la persona cuando muere está consciente y está con Dios allá, ¿cierto? Y se puede comunicar, ¿o los muertos nada saben? Nada saben. Nada saben, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, los muertos nada saben. Y aquí eso es lo que nos interesa, saber qué es lo que cómo se pronuncia la palabra de Dios con respecto a las personas que bajan al descanso. Cuando una persona muere, se quiebra la unión armoniosa que había entre el polvo de la tierra y el aliento de vida. ¿Se acuerdan ustedes que había una unión allí? El polvo se vuelve vida con el aliento, ¿cierto? Se transforma en un ser viviente por medio del aliento que Dios sopló en este, digamos, muñeco de barro. Por lo que desaparece la vida consciente, es decir, el alma viviente. Leamos Salmo 146. No sé si Patricia me podrá leer. Nuestra amiga Patricia. ¿Tiene una Biblia a mano ahí? Sí, tengo una Biblia a mano. Ya. Salmo 146, 4, Patricia. Ya. Lo estoy buscando. Salmo 146. Ya. 4. Y dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Muy bien. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? Sale su aliento y en ese momento perecen sus pensamientos. Dice, la persona ya no puede seguir pensando. ¿Por qué? Porque se produjo una separación aquí, entre el polvo y el aliento de vida. Sale el aliento de vida, inmediatamente la persona vuelve a lo que era, polvo. Eso es lo que dice la Escritura. El polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio. Es decir, ese soplo de vida es el que vuelve a Dios, ¿ya? Porque eso es lo que le pertenece a Dios. A nosotros no nos pertenece el soplo de vida. Es Dios. Dios nos da ese soplo, ¿ya? Entonces, cada día que vivimos es por voluntad de Dios, ¿ya? No es mérito del hombre tener vida, sino que es de Dios que mantiene el soplo de vida en nosotros. La Biblia declara que ellos ya no vuelven a su casa. Ahí si me pueden ayudar con Job 7, 9, 10. Es probable que no alcancemos a terminar este tema. Yo quiero que participen y yo prefiero que nos demoremos un poquito y lo tomemos con calma, ¿ya? Así que si me permiten vamos a ir deteniéndonos un poco. Y lo más probable es que quedemos a medio camino. Pero en Job 7, 9 estaba Patricia y alguien más estaba por ahí. Roxana, me parece. No logro ver aquí, chiquillos, si ustedes me ayudan, porque estoy compartiendo pantalla. Así que si alguien me puede Sí, ayudar con los Roxana. nombres. Roxana, ¿tienes una Biblia, Roxana, que nos puedes acompañar en esto? Job 7, del 9 al 10. Está antes de Salmo, el libro antes de Salmo. Como la nube. ¿Lo encontró? Pablo. ¿Te ayudo, Pablo? ¿Ya? Ya. No, que estaba en silencio.
Ah, Ya, perfecto, ya, léalo nomás. ya. ¿Desde cuánto era? 9 y 10. Job 7, 9 y 10. Mire, si me van Como, ayudando allí, espérame un poquitito, Rosana. Eclesiastés 9.6, Eclesiastés 9.10, una persona que me busque Eclesiastés 9, ya el 6 y el 10 lo lee. Y el Salmo 115, ¿quién me lo puede buscar? Vamos a Está repartir un Marcelo, poquito. está Marcelo y Paulina también. Listo, Marcelo, ¿puedes buscarme Salmo 115, 17? ¿Puede ser? O alguien que tome Salmo 117, 115, 17. Yo. Y Paulina, ¿puede ser 38, Isaías 38, 18, 19? Ahí sí me pueden dar retorno para saber si lo van a tomar. Yo busco Salmo 115, 17. Muy bien. Isaías no, 38, ¿quién lo puede tomar? Yo puedo. Ok. Y Apocalipsis 22, 15, no sé si la hermana Ruth me puede ayudar ahí. Hermana Ruth. Apocalipsis 22, 15. Y Deuteronomio, ya, muy bien. Y Deuteronomio 18, del 10 al 14. ¿Quién puede tomarme esa cita? Yo te ayudo con eso. Bien, y la próxima, ¿quién dijo yo también hay una dama? Isaías 8, 19 y 20. Perfecto. Entonces, Rosana, ¿nos puedes leer la cita de Job 7, 9, 10? ya, aquí vamos. Ujú. Como la nube se desvanece y se va, así que desciende del Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Amén. Entonces, se está refiriendo, ¿cierto?, a la persona cuando muere. Si ustedes leen el contexto, está referido a eso, ¿ya? A la muerte. Dice que la persona no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a verle a él, ¿ya? No tienen sentimientos, Eclesiastés 9:6. ¿Quién lo tenía por ahí? Es un texto que habíamos leído, pero es importante releerlo. Yo lo leo. Ya, 9, 6 y 10, ¿ya? Ya. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy bien. Seol, Hades, infierno, aquí es sinónimo de lo mismo, tiene que ver con la muerte, con el sepulcro, ¿ya? Salmo 115, 17, ¿quién lo tenía por ahí? Yo lo tengo. Ya. Salmo 115, 17 dice: ¿Sí? No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al cielo. Al silencio, perdón. Ya. Perdón, dice, ¿no alabarán? No alabarán los muertos allá. Eso me dice la Reina Valera de 1960. Como Ya. J-A-H, en mayúscula. Ok. Ya. ¿No alabarán los muertos allá? ¿Y qué más dice? Ni cuantos descienden al silencio. Ok. Esos que descienden al silencio son las personas que mueren, ¿verdad? Los que bajan al descanso. No van a alabar al Señor allá. Entonces, cuando nosotros escuchamos de pronto en funerales a una persona, y como para darle consuelo a las familias, uno dice, a veces se menciona, ¿ella descansa en el Señor? Sí. ¿El Señor la recibió en su seno? No. ¿Ya? O ya la hermana está en el cielo, o el hermano ya está en el cielo, en el seno del cielo. No, no es así. La Biblia no dice que eso es así. La persona bajó al descanso y tiene que esperar, ¿cierto? Ahí, en el silencio, ¿verdad? La recompensa de los justos. ¿Ya? Y lo mismo le ocurre, la misma suerte tiene aquel que es impío. ¿Ya? Hasta ahí todos llegan al mismo lugar. La diferencia va a ser cuando despierte. Isaías 38. ¿Quién lo tenía por ahí? 18 y 19. Yo lo leo. Dice, Bueno, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, y los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. el que vive, este te dará alabanza, ¿ya? Es decir, no son los muertos los que pueden alabar al Señor, sino que son los vivos. Y es lógico que sea así, porque todas estas cosas se necesitan, para todo esto se necesita tener, ¿qué cosa? Conciencia, ¿ya? Y recuerden que Eclesiastés dice que ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, ya no se proyecta la persona,
por lo tanto no puede alabar tampoco. Por esta razón la Biblia afirma que los que dicen tener el poder de hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Hay mucha gente que dice, mira, no, si yo vi a mi abuelito, yo vi a mi papá, yo vi a mi hermano, yo vi a mi hijo, ¿ya? ¿Pero qué es lo que vio? Y cuando esta gente, a veces hay gente que son medio espiritistas, llaman a los espíritus de los difuntos, ¿qué es lo que están llamando? Bueno, es más, la Biblia insiste en que no se salvarán aquellos que practican la hechicería, Apocalipsis 22:15. 22:15, estaba pensando. Ajá. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ajá. Entonces dice que todos los que practican la hechicería son parte de aquellos que van a estar fuera de la ciudad de Dios, no tienen parte con el Señor, ni quienes consultan a los muertos. En Deuteronomio 18, del 10 al 14, ¿quién lo tenía ahí? Yo lo tengo. Ya. Dice, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulta a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Señor tu Dios. El Señor prohibía la práctica de la hechicería porque en aquellos tiempos también consistía en consultar a los muertos. Por eso, ese es el motivo que dice la Escritura que el Señor los tuvo que sacar de ahí. ¿Ya? Los arrojó porque esa gente era, digamos, perversa en el sentido de que practicaban cosas que el Señor no eran abominación para Dios. Por tanto, el Señor los tuvo que sacar de allí. Entonces, fíjense ustedes que el enemigo es quien ha ido desarrollando esta idea de la inmortalidad del alma y lo vimos que fue en el Edén, no moriréis, lo primero que dice. Cuando la persona cree que su deudo, su ser querido, ¿cierto?, está en el cielo, en el limbo, el purgatorio, qué sé yo, también se da paso a la inmortalidad del alma. Y esta es una doctrina que es diabólica, ¿ya? Porque si las personas están vivas, su espíritu está, ¿cuál es el problema de comunicarse con ellos? Entonces da paso, ¿cierto?, y cabida al enemigo de Dios y él se aprovecha de estas cosas. Vamos a detenernos un poquito aquí, antes de leer Isaías 18, Isaías 8, 19 y 20, por lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan algún personaje de la Biblia que haya consultado a los muertos? ¿Que haya ido a un hechicero, una hechicera, ¿cierto?, a consultar por los muertos? Saúl. Sí, Saúl. Saúl, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? En 1 Samuel capítulo 28. Me van a disculpar, voy a prender la luz, estoy quedándome sin... Ahí sí. Entonces, mire, yo quiero que me acompañen acá y que revisemos un poquito y tal vez hasta aquí vamos a llegar, por honor al tiempo, pero es importante ver este pequeño detalle. Mira, cuando nosotros leemos el contexto del capítulo 28 de 1 Samuel, recordemos que Samuel, ¿cierto? Hay un pasaje que dice ahí, Samuel y la divina de Endor, ¿verdad? Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Voy a leer bien rápido así para hacer una lectura general. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Él ya había limpiado la tierra de eso. Sabía que era orden de Dios eso. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. ¿Qué es lo que hace Saúl? Lo que hacía habitualmente, consultaba a Jehová. Pero ¿qué ocurre en esta oportunidad? Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Ya? ¿Por qué no le responde? Porque recuerden que Saúl había sido desobediente y Dios había traspasado también su reino. El Señor estaba molesto con Saúl. Él podría haberse humillado delante del Señor. La palabra de Dios dice, al contrito y humillado yo no lo echo fuera. Pero no se humilló. Ustedes vean y busquen el relato y se dan cuenta que Saúl no se humilló delante del Señor, no pidió perdón por su pecado, sino que insistió, digamos, y se mantuvo en el pecado. Entonces, cuando quiso consultar al Señor, el Señor lógicamente no le respondió. Si eso ocurre también cuando nosotros pecamos abiertamente y después queremos consultarle al Señor, pero no hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido. Entonces dice, el Señor no le respondió, por los medios que el Señor tenía para responder. El Señor tenía medios para responder, pero no le respondió el Señor por esos medios. ¿Por qué? Porque esos eran los medios que estaban destinados para responder. No iba a responder por otro medio. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación.
Y aquí podemos ver que no hay arrepentimiento, porque cuando el Señor no le da la respuesta, entonces inmediatamente va a consultar al enemigo de Dios. Porque eso es lo que hace. ¿Ya? Dios no me respondió, bueno, consulto acá entonces, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criados. ¿Ya? El relato sigue, verso 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben, ¿de dónde? Que suben de la tierra. ¿Ya? ¿De dónde vienen los espíritus de Dios? Los ángeles, los espíritus que ministran, ¿vienen de la tierra o vienen del cielo? Del cielo. ¿Y de dónde aparecieron estos espíritus? De la tierra. De abajo. ¿Ya? No venían de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, dice, la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Dice, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Saúl tenía súper claro que Dios se había apartado de mí. Si Dios se había apartado de él, ¿ustedes creen que Samuel podría haber tenido injerencia, haber quebrantado esa voluntad de parte de Dios si hubiese sido realmente Samuel? Haber respondido a algo que Dios no quería responder, es decir, Samuel era como que estaba pasando sobre la voluntad de Dios. Entonces aquí hay varias cosas que son ilógicas de cómo se da este asunto. Y no me responde más por medio de profetas ni por sueño, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Imagínate lo que le dice este espíritu. Él sabe que Dios se ha apartado de él y le dice que es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y no ha dado a tu compañero David, como tú no obedeciste a la voz de Jehová. Cuando nosotros después avanzamos en los relatos, en Segunda de Crónicas, hay un capítulo ahí, no sé si tengo la cita acá, se me perdió, la tenía a mano, ¿ya? Pero hay un capítulo, hay una cita en el libro de Crónicas que dice justamente cuál era la razón de por qué el Señor finalmente desechó a Saúl, ¿ya? Y se me perdió la cita, discúlpenme, la tenía por acá anotada, pero se me fue. Hay una cita donde dice de que justamente el motivo por el cual el Señor le quitó finalmente el reino a Saúl estuvo relacionado con que él consultó a los muertos, a la divina, porque esa respuesta no venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Quién le respondió? Sabemos claramente, ¿cierto?, que fueron espíritus de demonios quienes se le aparecieron a Saúl allí, que tomaron la apariencia del profeta y le dieron una respuesta, ¿ya? Pero no fue el profeta Samuel quien resucitó, ¿cierto?, o quien apareció, ¿ya? Si Samuel hubiese venido, no habría venido del fondo de la tierra, sino que habría venido desde el cielo, pero no fue así, ¿ya? Y todos los registros que vemos cuando los ángeles aparecen a apoyar al Señor, es porque vienen del cielo, ¿ya? Cuando aparecen los ángeles dar respuesta a los siervos de Dios, los profetas como Daniel, por ejemplo, todos venían del cielo, ninguno aparece de la tierra. Por lo tanto, este no es un enviado del Señor, son ministros del diablo los que aparecieron allí. Entonces, cuando una persona consulta a los muertos, se está colocando en el terreno del enemigo para que el enemigo le engañe. El diablo tiene capacidad para materializarse, ¿cierto?, y tomar la apariencia de los seres queridos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando un cristiano tiene dudas, ¿a quién debe consultar? Isaías 8, del 19 al 20. ¿Qué dice allí? ¿Quién tenía esa cita? Yo. Ya. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo de Dios a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A quién tenía que consultar Saúl? A Dios. Jamás tenía que haber consultado a los muertos, porque cuando consultó a los muertos, entró en el terreno del diablo. Y el diablo hizo lo que quiso con él, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos darle pie al enemigo. Jamás
verse las cartas, jamás ver el tarot, jamás ver el horóscopo, todas estas cosas que son parte de la hechicería, muchos cristianos también están prestando oído. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es parte de las abominaciones que el Señor, ¿cierto?, considera y por las cuales echó a todos estos pueblos que estaban en la tierra, ¿cierto?, allí donde el pueblo de Israel finalmente, digamos, tomó posesión de ese lugar. Ese fue el motivo por el cual el Señor los echó de ahí. Entonces un cristiano cuando tiene dudas debe consultar a Dios, y si el Señor no lo responde, pregúntese, ¿por qué el Señor no me está respondiendo? ¿Será que habré confesado mi pecado? ¿Me he humillado delante del Señor? Pues el Señor no miente, el Señor dice, al contrito y humillado yo no le echo fuera. ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte entonces? ¿Ya? Juan 11, del 11 al 13 dice, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Se acuerdan ustedes que le avisaron de que Lázaro estaba enfermo? Después le llegaron noticias de que Lázaro había muerto, y los discípulos le dicen al Señor, Señor, pero si Lázaro duerme, ¿para qué vamos a ir? Algo así le dicen, ¿ya? El Señor le dice, no, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, dice, ¿ya? Y después habla el Señor y dice, Lázaro ha muerto, claramente. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿ya? Entonces, no. El Señor, cuando habló de que Lázaro duerme, se estaba refiriendo a la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la muerte o dormir es como un sinónimo de la muerte, porque estar inconsciente, ¿ya? Entonces, para el Señor la muerte es como un sueño del cual el Señor nos puede despertar. Nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. ¿Por qué? Porque el Señor quería despertar a Lázaro de la muerte, como un ejemplo y testimonio para nosotros de lo que Él va a hacer, ¿cierto?, en la resurrección final, ¿ya? Cuando el Señor resucite también en su segunda venida. Entonces, ¿de qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Como una etapa de perfeccionamiento espiritual en el seno de Abraham. ¿Será que ahí nos vamos a perfeccionar los que tengamos un carácter deficiente? ¿Como la entrada a la vida eterna? Es decir, la persona muere y entra inmediatamente a la vida eterna. ¿O como el sueño, el acto de dormir? Como el sueño. Como el sueño, ¿cierto? El acto de dormir. Ya, ese es lo que el Señor de esta manera se pronuncia. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta acá por temas de hora, son las 17:20. Y me gustaría que pudiéramos, si alguien tiene algún comentario, quiero dejar unos 10 minutitos que nos quedan, como para algún comentario, alguna pregunta, ¿cierto? Tal vez que pudiéramos abordar en este poco tiempo, pero para que podamos conversar un poquito. Si hay alguien que le llamó la atención este tema, si encuentra que es nuevo para él, o también lo compartía, o piensa que hay cosas que tal vez las pensaba de una manera distinta. Yo quiero dar un ejemplo. Ya. Bueno, yo hace 9 años, mi hija mayor falleció en un accidente. Yo estaba alejada de Dios, de la iglesia, no de Dios. A la hora que fue el accidente, a ella la vieron, ella era profesora, la vieron en el colegio. A la misma hora la vieron 4 kilómetros más abajo del camino donde fue el accidente. Y eso a mí me hizo dudar. Me hizo dudar porque yo decía, si Cristo resucitó y se le apareció a los discípulos cuando murió, a lo mejor también podría haber sido mi hija, que era ella. Y después con el pasar del tiempo me di cuenta que no, porque era un engaño de Satanás. Pero en el momento yo dudé, porque es tanta la desesperación de perder un hijo, un ser querido tan cercano, que me hizo dudar. Y Satanás se presta, busca los momentos para hacer esto, para engañar. Sí, muchas gracias por su testimonio, hermana. Muy fuerte lo que usted nos cuenta, pero agradecemos eso, porque el enemigo busca el momento más vulnerable para nosotros. ¿Qué cosa más oportuna para Satanás cuando se pierde un ser querido y de repente empieza a aparecer por distintos lugares, ¿verdad? Uno como que tiende a creer. Es por eso que en este tiempo es tan importante que nosotros creamos la palabra de Dios, ¿ya? Aquí los sentimientos y los sentidos, la vista, nos van a engañar. Los oídos nos van a engañar. Lo que no nos va a engañar es el escrito está. Por eso Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. ¿Por qué? Porque Satanás nos engaña a través de los sentidos. Los sentidos, lo que yo veo, lo que yo siento, no es palabra de Dios, no es seguridad.
para nosotros. La seguridad radica en lo que Dios dice, eso es, ahí está la fe, en creer en la palabra de Dios, no en lo que yo puedo ver inclusive, ¿ya? Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, estamos complicados, caemos en el terreno del enemigo, y muchos cristianos lamentablemente se dejan llevar por las emociones, por lo que ven y por los sentidos también. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo. Alguien que piense distinto también, no es necesario que piense lo mismo. Si tal vez alguien tiene dudas, qué sé yo, plantéela, es lícito ver todas las opiniones, ¿ya? ¿Quedaron preguntas, quedaron dudas? El tema no se ha terminado. Me imagino que deben haber algunas inquietudes, ¿no? No sé si la hermana Ruth tiene alguna inquietud o prefiere atenerse del comentario todavía, o estamos de acuerdo, o Patricia tal vez. No, yo me quedó muy claro, a pesar de que yo había leído el libro Apocalipsis completo, por el hecho también parecido a un tema que lo que contaba la hermana recién, de la pérdida de un hijo. Ajá. Había leído, pero incluso en la casa, según me decían, de que mi hijo andaba todavía por ahí, pero yo doy gracias a Dios porque Él estuvo siempre a mi lado y yo creo en Él y hasta el final de mis días. Y en Él me tomé y no le creía a las personas que me decían que mi hijo andaba todavía acá en la tierra. Pero me quedó muy claro porque ahora sí entendí lo que estudiamos, porque lo que yo leí la verdad no lo había entendido. Bueno, mi cabeza estaba muy revolucionada todavía, estaba recién el fallecimiento de mi hijo. Pero gracias, hermano, porque me quedó muy claro y muy hermoso el tema y esperando hasta el otro sábado para estudiar de nuevo, seguir adelante. Qué bueno, el tema no se ha terminado, quedamos la verdad prácticamente avanzados, pero no hemos terminado el tema todavía falta algo que tocar por ahí. No sé si Marcelo, tendrás algún comentario, alguna inquietud. Pablo, ¿Sí? quizás, por ejemplo, esta creencia igual que hay de que, por ejemplo, los muertos se van al cielo. ¿Qué opinan quizás nuestros amigos que nos están aquí acompañando con respecto a eso? Porque en el fondo lo que estudiamos, de acuerdo a lo que señalan las escrituras, es algo que igual viene a cambiar un poco esa creencia. Y generalmente cuando uno va a un funeral de otra parte, las personas que hablan o que mencionan dicen de que su familiar ya está en el cielo, que los va a estar acompañando, los va a estar cuidando. Entonces, eso, ¿qué opinan con respecto a eso? Sí, quizás lo que estudiamos ahora cambió un poco esa perspectiva. Así que creían en eso. Bien, el tema no se ha cerrado, ¿cierto? Todavía no lo hemos terminado, así que queda todavía tema ahí. Hay cosas interesantes todavía en este tema, no se pierdan el próximo sábado, porque estamos recién avanzando en este tema, ¿ya? Y cosas que tal vez nos puedan ir sorprendiendo de lo que la palabra de Dios menciona. Aquí lo interesante es que estudiemos con la Biblia, y la Biblia dejemos que responda con respecto a este tema. Este es un tema crucial, no es un tema fácil tampoco, es difícil. Es un tema crucial porque de esto depende también nuestra visión de la vida y de la muerte, ¿ya? Y de esto también depende los eventos que van a ocurrir, lo que vayamos a ver o no ver, ¿ya? El enemigo va a utilizar mucho este tema del espiritismo en este tiempo, ¿ya? De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión hoy día, todas las mañanas, un tiempo que estaban saliendo, digamos, los medios espiritistas, ¿verdad?, como algo natural, como algo común. Ellos son los que manifiestan, digamos, el hecho de poder ponerte en contacto con un ser querido, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, el enemigo está trabajando a través de eso. Por eso que, como hijos de Dios, tenemos que tener claro este tema con respecto, digamos, a la vida y la muerte, y el fin de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como Dios tiene un plan también para eso. Entonces, este tema no está cerrado, avanzamos, nos queda todavía un buen poco para avanzar,